Y ese mismo objetivo es el que persiguen con sus acciones agresivas e injerencistas en Venezuela. Queridos compañeros, los voceros de los Estados Unidos, el propio decreto ejecutivo, los traidores agazapados tras los micrófonos y las computadoras, no se cansan de repetir el mismo mantra: el gobierno de Venezuela atenta contra los derechos humanos. Y esa es también una de las justificaciones para las sanciones famosas. Pero ¿qué nos puede enseñar Estados Unidos sobre derechos humanos? El país desde el cual se cometen asesinatos extrajudiciales selectivos de forma sistemática, que son llamados daños colaterales de víctimas civiles. El país del bloqueo criminal de 5 décadas contra Cuba. El que aplica la pena de muerte, la cadena perpetua a niños y adolescentes. El que trasladó en vuelos secretos a prisioneros de guerra y los encerró sin ningún tipo de respeto al debido proceso, en una base militar de Guantánamo, un territorio que pertenece a otro país. El que miente y mintió descaradamente para justificar sus intervenciones militares contra gobiernos y países adversarios. El que ha estado y está detrás de cada conspiración contra nuestros pueblos. El que ha promovido la represión y ha tenido como aliados estratégicos y ha instalado dictaduras en nuestros países. El país que ha convertido a la tortura en táctica ilegal y habitual de combate, como lo reconoce el propio Senado estadounidense en su informe de diciembre del 2014 en relación al infierno de la prisión de Abu Ghraib. El país que ha desarrollado a través de sus agencias de espionaje el sistema más poderoso y ubicuo para la vigilancia masiva e indiscriminada de las comunicaciones, un sistema que atenta contra los derechos de miles de millones de ciudadanos y ciudadanas del mundo y constituye la mayor amenaza a la seguridad de estados y gobiernos. Sorprende ver tanto encono en los Estados Unidos contra Venezuela, precisamente del imperio que en la historia más violentamente ha violado los derechos humanos. Ningún vocero del Pentágono, del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado, ni siquiera el presidente Obama, tienen absolutamente ninguna legitimidad para pedirle cuentas a nadie en materia de derechos humanos, menos a Venezuela. Pero la cerecita del pastel, en la actualidad Estados Unidos gasta 3.600 millones de dólares. Escuchemos otra vez la cifra, 3.600 millones de dólares al año en apoyar militarmente a Israel. En la última campaña militar contra Gaza, desencadenada por el ejército de Israel, la operación Margen Protector, perecieron 2.200 personas. Casi 11.000 más fueron heridos y la destrucción de Gaza fue casi total. Defensores de los derechos humanos. La prensa europea y estadounidense evidencia un amplio consenso en torno a la condena a Venezuela y a su gobierno. Es reflejo de la opinión mayoritaria de lo que ellos llaman la opinión pública, la opinión de los medios de comunicación. Ellos mienten porque es parte de su estrategia golpista. Es perentorio que pongamos en marcha mecanismos comunes para disputar los sentidos, para derrotar a los mentirosos, para mostrar la verdad y usarla como arma infalible contra el imperialismo. Desde la presidencia pro tempore de CELAC, Ecuador insta a la comunidad internacional a respetar América Latina y el Caribe como zona de paz, proclamada así por todos los Estados miembros en la segunda cumbre de nuestra comunidad de Estados soberanos. Si Venezuela les resulta una amenaza, cualquiera de nuestros países puede serlo. ¿Qué tiene Venezuela de diferente de nuestros países para ser una amenaza? Por eso hoy tenemos que salir con un mensaje claro, un mensaje de repudio a la política injerencista de Estados Unidos, del imperialismo y de su agresión. Debemos exigir la inmediata derogatoria del decreto ejecutivo, no solo rechazarlo, como hizo el sábado la UNASUR. Igual llevan haciendo durante décadas la región y la Asamblea General de Naciones Unidas pidiendo la derogatoria del bloqueo, porque están prontas, tempranas, contundentes en favor de Venezuela. Y eso sí nos alegra el alma, porque nos hace recordar también
todos aquellos momentos en los últimos años en que ha sido tan importante la reacción y tan importantes los resultados de esa reacción de nuestros estados, como cuando se impidió sobrevolar algunos estados al presidente Evo Morales, una respuesta inmediata de nuestros estados, como cuando dimos una reacción también respecto al tema de los bonos y de los fondos buitres de Argentina, como cuando en la propia OEA, eso fue en la OEA, en la propia OEA, contrario a lo que antes pasaba, el Ecuador fue respaldado por todos los estados, con excepción de Estados Unidos y Canadá, claro, con la amenaza de Inglaterra de ingresar a nuestras instalaciones en Londres para sacar al señor Assange. Ahora otra vez, volvemos a repetir esa solidaridad de nuestros pueblos. Los poderes fácticos, los poderes imperiales tienen que saber que no conseguirán devolvernos a la noche de nuestra historia. El alba llegó a nuestra región y llegó para quedarse, para olvidar la noche anterior. Pues estas medidas de hecho y no de derecho, como son el decreto, la imposición de sanciones a terceros como forma de presión política y económica, vulnera los principios de la no injerencia y de la igualdad entre estados consagrados en la Carta de Naciones Unidas y atenta también contra el derecho interamericano. La administración del presidente Obama vive en el pasado. Es hora de abandonar las políticas intervencionistas y plantear relaciones basadas en el respeto por nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. Nuestra región debe estar firme ante el desafío de los Estados Unidos. Debemos estar pendientes de la respuesta del gobierno al llamado de Venezuela y de UNASUR y ahora al llamado del ALBA, como ha sido dicho aquí, franco y respetuoso al diálogo. Y por el bien de la región esperamos que esa respuesta de Estados Unidos sea positiva y constructiva. Queridos hermanos, en estos momentos difíciles para nuestra hermana República de Venezuela, no solo debemos unirnos, también debemos estar junto a Venezuela, defender a Venezuela, proteger a Venezuela, a la nueva Venezuela cuya construcción lideró Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez, que fue para el Ecuador y para todos nosotros un hermano, un compañero, un verdadero amigo, y por eso tenemos que ahora traer su memoria, su legado a nosotros. Con su proyecto político profundamente democrático, Hugo Chávez construyó para su pueblo una patria con maneras de campesino, audacia de militar, visión de estadista y alegría de guerrillero. Convirtió una patria pequeña y rota, estrecha y desguazada, en un crisol viviente, en un volcán en erupción, cuya magna desbordó sus confines e inundó nuestra región. Venezuela sigue siendo un faro, un referente de dignidad, de soberanía, de voluntad, de transformación, de amor desbordante de pueblo. Venezuela proyecta la luz de Chávez. El legado de Chávez lo asumimos como historia viva de una Venezuela de la América Latina y el Caribe que después de Hugo Chávez ya nunca más volverán al pasado. Como dice el mural que desde hace décadas se levanta orgulloso frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, señores imperialistas, no les tenemos absolutamente ningún miedo. Nuestros pueblos están dispuestos a defender cada centímetro arrebatado a la injusticia, a la desigualdad, a la violencia de siglos de imperialismo. Y nosotros también debemos estarlo. No torcerán el brazo a nuestros pueblos, porque somos hijos de la libertad y estamos resueltos a ser libres. Venezuela no está sola, presidente. Junto a ella estamos todos los países y todos los pueblos de Latinoamérica. Ecuador expresa su más absoluta y militante solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela y le acompaña en el proceso de construcción de su revolución bolivariana que se asienta en la memoria del comandante Hugo Chávez. Y seguiremos caminando por la senda de la emancipación, construyendo día a día, paso a paso, una patria grande, libre, digna, soberana y justa. Muchas gracias. Muchas gracias, querido hermano canciller, por el poema que nos ha leído. Realmente son palabras de